representándome, ¿no? Porque creo que es importante verse a una o a uno mismo siempre. El tema de lo lésbico, para mí, es un avance. El 7 de octubre de 1970 llegaba al gobierno el general Juan José Torres González. Se había producido una grave crisis militar y el país en realidad comenzaba a vivir una seria polarización entre quienes creían que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina y quienes establecían un miedo a la posibilidad de un gobierno comunista en el país. El obandismo vive momentos oscuros y muchas preguntas que no fueron aclaradas nunca. Varios asesinatos, los esposos Alexander, Otero Calderón, el dirigente Solís, van a empañar la administración de un gobierno acompañado por un conjunto de intelectuales brillantes, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz, que nada más comenzar el gobierno nacionalizó el petróleo, expropiando a la Gulf Oil Company. La guerrilla de Teoponte sería también parte de ese conjunto de elementos que terminaron por debilitar al presidente Obando. La muerte de uno de sus hijos fue la estocada final. Así llega el 7 de octubre. Así entra en la palestra un general que había mostrado ya en un célebre discurso en una reunión interamericana de jefes militares su posición claramente alineada con el pueblo. Torres jura en el Palacio de Gobierno, pero no como es habitual. Lo hace en el balcón y frente a una plaza llena. Lo hace comprometiéndose con lo que sería un destino trágico, en definitiva. La orfandad de Torres tuvo que ver con la miopía de la izquierda que, ultra radicalizada, pensaba que se podía ir más adelante que el propio presidente. Tuvo que ver con el enfrentamiento de sectores conservadores que pensaban que el comunismo podía destruir la sociedad en el viejo esquema de pensamiento conservador. Muy pronto, las tensiones se dieron tanto públicamente en una sociedad enfrentada como internamente al seno de las Fuerzas Armadas. El 11 de enero de 1971 llega el primer intento de derrocar al presidente. Allí comienza a conocerse un nombre, el coronel Hugo Banzer, que había sido ministro de Educación de René Barrientos Ortuño. La izquierda nacional, el comunismo, el trotskismo, los independientes de izquierda, campesinos, universitarios, intelectuales, clase media, fabriles, obreros, discutían, hablaban, amenazaban, planteaban soluciones que iban a llevar a Bolivia al cambio definitivo. Fue demasiada dosis para los Estados Unidos de América y para los países vecinos. La conspiración que estaba ya en marcha tenía avisos de culminar. La Asamblea Popular duró muy pocos días. Pronto llegaron los ansiados días de agosto. Al general Torres le tocó jugar el rol terrible del fin de un ciclo histórico de la izquierda nacional. Bolivia estaba dividida en dos, y no se podía, o por lo menos no se pudo en esa circunstancia histórica, resolver por el diálogo lo que fue resultado por la sangre y por la violencia. Esas dos visiones de país llevaron a la confrontación definitiva del 21 de agosto. El golpe estaba en marcha. ¿Quiénes participaron? En la parte objetiva, en aquella que se vio y que luego asumió el poder, fuerzas políticas muy importantes, Falange Socialista Boliviana y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Dejemos que este hombre del gobierno del general Juan José Torres nos cuente la historia desde su óptica y perspectiva. Tanto universitarios como los fabriles, los mineros que llegaron, pudieron aglutinarse en el estadio juntamente con personalidades como Marcelo Quiroga Santa Cruz, René Zabaleta y otros, pudieron aglutinarse para formar una sola fuerza con una unidad militar que estaba junto a ellos, como para poder dar la batalla a todos aquellos no solamente traidores, sino a todos aquellos que estaban equivocados. La gente en las calles no tenía las armas ni en cantidad ni en calidad suficiente como para enfrentar al ejército. El regimiento Colorados tampoco pudo apoyar al general Torres, que finalmente se asiló en una embajada en la noche del 21. La tarde de ese día,
La decisión tomada por el regimiento Tarapacá volcó definitivamente las cosas a favor de los golpistas. La entrada de los tanques a La Paz definió la posibilidad de que Banzer, preso en un cuartel policial, pueda trasladarse a Palacio de Gobierno victorioso. Una coalición denominada Frente Popular Nacionalista había llevado al coronel Banzer al poder. La conformaban el MNR de Paz Estenssoro y la Falange de Gutiérrez Gutiérrez. Estaban también, por supuesto, las Fuerzas Armadas de la Nación. Las imágenes que se ven a continuación son el testimonio de tomas fragmentarias de un camarógrafo extranjero en Oruro en agosto de 1971. No va a disparar. Yo quiero hacerle... Yo tengo mi compañero, yo puedo tomar este lado. La gente que está actualmente no hacen fuego, pero Fui detenida en abril de 1972. Tenía 18 años, en la ciudad de Oruro. Cuando fui trasladada a La Paz, ahí sí comenzó el martirio. La primera noche, como a todas las mujeres jóvenes, nos daban la bienvenida. Esta bienvenida se trataba de la violación directa de 2 o 3 personas antes de cualquier interrogatorio. Luego de eso, obviamente, venía todo el proceso de interrogación, donde constantemente, para la presión psicológica, nos nombraban a nuestra familia. Nunca la he olvidado. He arrastrado durante mucho tiempo como pesadilla, porque lo único que había hecho yo era defender las ideas que tenía, nada más. Estos acontecimientos coinciden cronológicamente con las masacres de Tolata y Epizán. Los ajustes en la canasta familiar a principios del 74 definieron una protesta popular expresada sobre todo en el campo cochabambino. El resultado fueron varios muertos y heridos. Bolivia, que en 1971 tenía $400 millones de deuda externa, terminó en 1978 con más de 2.500 millones de deuda. Ese proceso, que dejó al país, como otros muchos de América Latina, en circunstancias de desventaja para encarar su futuro, tuvo un alto costo que se pagó luego. Pero lo dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, y así fue. El gobierno del general Banzer tuvo un final no precisamente el previsto en julio de 1978.
El cambio de gobierno en los Estados Unidos, el fin de Gerald Ford y el comienzo de la presidencia de Jimmy Carter, la primera exigencia de Carter fue democratización en América Latina. Cuando el gobierno ve que la apertura es imposible de evitar, dicta una amnistía parcial. Grave error. Un histórico movimiento se inicia precisamente la noche de Navidad, el 24 de diciembre del 77. 4 heroicas mujeres comienzan una huelga de hambre. Son mujeres mineras. Entre ellas estaba Domitila Chungara. Esta huelga duró los 21 días, pero ¿por qué se triunfó? No, sino porque era la lucha de todo el pueblo. Las elecciones del 78 tuvieron 3 candidaturas principales. Hernán Siles Suazo, de la Unidad Democrática y Popular, Víctor Paz Estenssoro, del MNR, entonces histórico, y Juan Pereda Asbun, candidato oficialista del gobierno. El pueblo se volcó para expresar su voluntad, pero ese voto no fue respetado. El fraude masivo llegó a niveles de escándalo. Las cosas llegaron a un extremo tan increíble que se habían registrado 49.412 electores más que los que originalmente se habían inscrito. A ese nivel llegó el fraude. Estábamos conscientes de que evidentemente se había hecho fraude. La Corte anuló los comicios. Tras 2 días de tira y afloja y de fuerte tensión, el general Banzer se convenció de que no tenía salida y se vio obligado a resignar el poder. Y justo cuando la coyuntura cambia, cuando se reducen los ingresos de capital externo, cuando las deudas tienen que ser pagadas, cuando los precios internacionales caen, el general Banzer abandona el poder. Juan Pereda dura apenas 3 meses. Un golpe de Estado lo derroca, protagonizado por el general David Padilla Arancibia, cuya tarea fue convocar a elecciones para 1979. Allí, la Unidad Democrática y Popular demuestra su fuerza enfrentada al MNR, entonces llamado histórico, de Víctor Paz Estenssoro. Surge también en el escenario político Acción Democrática Nacionalista, fundado en marzo de 1979 para proteger al general Banzer de un juicio de responsabilidades que se le venía encima. El general Banzer y quienes con él son responsables, aunque en distinta medida, de los delitos que hemos mencionado, intenta lo que ya se ha hecho costumbre en él y en sus seguidores, ampararse con una absoluta falta de valor civil en centenares de funcionarios a quienes atribuye el mismo grado de responsabilidad que él no puede eludir como expresidente de la República. Lydia Gayler estaba preparando el proceso electoral con el que se suponía Bolivia volvía definitivamente a la democracia. No fue así. El proceso político iniciado el 21 de julio de 1978 con el derrocamiento del general Banzer deparaba todavía sorpresas imprevistas a Bolivia. 9 gobiernos en apenas 4 años, 2 de ellos constitucionales, los demás de facto, muestran hasta qué punto la inestabilidad política tradicional en el país había llegado al punto más bajo de todo el periodo republicano de la nación. Con el general García Meza en el comando del ejército, la actitud agresiva de los uniformados no cesó un instante, particularmente a partir del mes de enero. Los enfrentamientos y desafíos verbales no cesaron, desde aquel discurso de García Meza en el que hablaba de una democracia inédita que luego le haría padecer al país, hasta su amenaza directa contra Marcelo Quiroga Santa Cruz, era un punto tras otro, anunciándole a todos que el golpe de Estado se venía. Comenzó amenazando al expresidente Walter Guevara Arce, a quien dijo estaba descalificado para hablar y opinar sobre las Fuerzas Armadas. Luego estableció un desafío personal contra el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Le dijo que no iba a tolerar ningún ataque a su institución y que las Fuerzas Armadas lo pondrían en su lugar. Y él personalmente también lo pondría en su lugar como hombre. Fueron sus propias palabras. Pero no era simplemente un problema de retórica o de semántica. Eran también hechos terribles. El 22 de marzo de 1980, el sacerdote Luis Espinal, conocido crítico de cine y entonces director del semanario Aquí, fue brutalmente asesinado después de haber sido torturado en un matadero.
El 2 de junio de ese año se produce otro acontecimiento trágico. Una avioneta que debía transportar al expresidente Hernán Siles Suazo, que conducía al futuro presidente Jaime Paz Zamora y a 4 militantes de la UDP, más el piloto, cayó a tierra envuelta en llamas a poco de su despegue de la ciudad de La Paz. El accidente tuvo consecuencias trágicas. Murieron todos sus ocupantes, a excepción de Jaime Paz Zamora, que en arriesgada y valiente acción logró salvar la vida, aunque con gravísimas quemaduras. Nadie se tragó entonces, ni hoy, que eso fue un accidente. En esos días, en plena campaña electoral, una bomba estalló cuando una manifestación favorable a la UDP pasaba por el Prado de La Paz. El saldo, 2 muertos y 40 heridos. Fue también parte del terrorismo amedrentador que estaba preparando el golpe de Estado. A pesar de todo, el 29 de junio se llevaron a cabo las elecciones nacionales para elegir presidente y vicepresidente del país. Por eso que yo advertí que, los cambios se produjeron. La señora Gayler cumplió su palabra, presidir unas elecciones limpias que ganó nítidamente Hernán Siles Suazo de la Unidad Democrática y Popular, entonces acompañado por Jaime Paz Zamora como candidato vicepresidencial. El 38.7% de los votos marcaba una nítida diferencia con el seguidor más inmediato, el doctor Víctor Paz Estensoro del MNR, que obtuvo solo el 20% de los votos. El tercer lugar fue ocupado por el general Hugo Banzer Suárez de ADN con el 16.8%. Y un cuarto lugar, realmente significativo, por el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, que obtuvo casi el 9% de los sufragios nacionales. Jueves 17 de julio de 1980. Radio Panamericana hace conocer a las 10 de la mañana que hay un levantamiento en Trinidad. Se trata simplemente de un elemento distractivo. La respuesta popular es que el CONADE, Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, se reúne en la sede de la COB. Es precisamente lo que los golpistas esperan, tener a los líderes sindicales reunidos en un solo lugar. La reunión del CONADE se produce con la presencia de destacados líderes como Juan Lechín, Simón Reyes, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Óscar Eid Franco y otras importantes personalidades. Este fue sin duda uno de los más grandes pecados que cometió la dictadura que nacía. El asesinato de Quiroga Santa Cruz fue cegar una de las vidas más brillantes de Bolivia. Junto a él cayeron otros destacados dirigentes políticos y sindicales como Carlos Flores y Gualberto Vega. La COB quedó con el testimonio de la sangre impresa en paredes y gradas. Ese edificio fue destruido pocos días después. El protagonista, Luis Arce Gómez, no se quería dejar recuerdo alguno de esa aciaga jornada. El criterio del gobierno era demoler este edificio porque él representaba el engaño que había sufrido el trabajador boliviano. Es una medida de hecho, porque nosotros creemos que este edificio ha sido la representación del caos y la anarquía y de que se ha engañado a los trabajadores mezclando el problema laboral con el asunto político. Y tuve que firmar obligadamente frente a lo que me venía encima, mis ministros presos, los paramilitares en la calle, la central obrera tomada, los medios de comunicación exactamente igual, acallados, toda una situación anormal. Y aún eso más, aún así más me humillaron. Me pidieron que leyera esa renuncia. Y la leí con lágrimas y la leí entre sollozos y con el corazón desgarrado. La leí. García Meza insistió varias veces en que quien promovió el golpe de Estado fue el general Hugo Banzer Suárez. De hecho, varios militantes de ADN formaron parte de su gobierno. Pero se produjo en las minas un fenómeno importantísimo. Por el lado de las radios mineras, medio de comunicación alternativo verdaderamente heroico en esta y otras oportunidades, se organizó una resistencia combinada entre campesinos y mineros.
¿Quién no recuerda de esos días aciagos el famoso toque de queda? A las 9 de la noche no se podía circular. En las principales ciudades del país no paseaba un alma. Centenares de personas eran arrestadas y trasladadas o al estadio o a algunos lugares de reclusión donde tenían que pasar la noche. Otras tenían menor suerte y fueron directamente baleadas sin previa pregunta. Mientras el Canal 7 emitía exactamente a la hora del toque de queda la telenovela Rosa de Lejos, que todos recuerdan como parte de ese proceso dictatorial. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró para afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? De que todo boliviano que denigre este país será declarado traidor a la patria. Quiero dejar bien establecido de que yo, al haber presentado este proyecto de decreto ley, después de haber sido estudiado, analizado, el presidente de la República ya en estos momentos lo tiene en su escritorio para la firma. Pero el mayor deseo del que habla es que todos los elementos que han sido aprendidos por los servicios de inteligencia que estaban en función de pseudo-sindicalistas, traficantes de la política, activistas, subvertores, tienen que dejar el país. Como dicen los periódicos, hasta dentro de 20 días no habrá un solo detenido en Bolivia. Con esta gente vamos a sacarla del país, los vamos a mandar al exilio, otros los vamos a residenciar para que aprendan a trabajar y otros, a los tontos útiles, los vamos a dejar en libertad para que se integren al país. A partir de ese momento, todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. El coronel Arce Gómez no bromeaba. El 15 de enero de 1981 se produjo uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia reciente de Bolivia. Un grupo de dirigentes del MIR se reunía clandestinamente en la calle Harrington para analizar las medidas económicas de ajuste que el gobierno había hecho conocer en esos días. La respuesta fue una masacre. En este momento, 2 paramilitares se entran al dormitorio en que yo estaba y cierran la puerta. Y uno de ellos le dice, no pueden hacer esto. Y el otro le responde, déjalos, ese es su oficio. Inmediatamente pues hay el ametrallamiento, ¿no? Es decir, fuerte, ¿no? Terrible hacia los compañeros. Es decir, fue tan fuerte, fueron tan fuertes y seguimos los disparos que el piso se movía y entra un olor muy fuerte a pólvora, ¿no? De tal manera que yo me tengo que tapar la nariz para no sentir los efectos, y yo logro escuchar pues algunos quejidos, ¿no? Y en ese momento logro ver, ¿no? Cuando se abre la puerta al compañero Artemio Camargo, ¿no? Es decir, lo veo cuando se estaba muriendo, es decir, él expulsaba saliva por la boca, ¿no? Y inmediatamente después, pues, minutos, ¿no? Deben ser fracciones de segundo, él queda totalmente sin vida. Inmediatamente después, el compañero Barrón es descendido también al segundo piso de la azotea y ametrallado inmediatamente. Y uno de ellos dice, este perro todavía está caliente. Y hay un disparo más. Internacionalmente, sin embargo, la imagen central del gobierno de García Meza fue el narcotráfico.
La narcodictadura era, por ejemplo, uno de los marbetes que recibió el gobierno. Si bien el narcotráfico comenzó en Bolivia de modo significativo en la década de los años 70, la institucionalización de su funcionamiento con la protección oficial se dio precisamente al comenzar la década de los 80 con la instauración del régimen del 17 de julio. El narcotráfico fue el punto terrible de la dictadura y su elemento más representativo, Luis Arce Gómez, quien se hizo famoso entonces por un programa, 60 Minutos, y un periodista, Mike Wallace. En Bolivia circulaban clandestinamente copias de un cassette que fue demoledor para el gobierno. This report on the Minister of Cocaine takes on a special relevance. The Minister of Cocaine is the central figure in the most lucrative cocaine operation in the world, in Bolivia, source of 80% of the cocaine on this earth. Because it's an illegal business operating from a foreign country, it's impossible to pinpoint exactly how much money he and his countrymen make from the drug trade. The best guess is that it's around $1 billion a year, and the man you're about to meet has been taking a big personal cut of that. His name is Luis Arce Gómez, or more precisely, Colonel Luis Arce Gómez. El general García Mesa no es un cobarde, y eso lo saben todos. Pero por encima del orgullo, por encima de la vanidad, está la patria. Es por esas circunstancias que he decidido entregar la presidencia a la Junta de Comandantes. Cuando el 4 de agosto de 1981, el general Luis García Mesa, en ese patético discurso, renunciaba a la presidencia de la República, estaba afortunadamente sentenciando el fin de las dictaduras militares. Pero quedaría un coletazo todavía. Venía una junta de comandantes que duró 30 días, luego el gobierno de Celso Torrelio y finalmente el breve gobierno de transición a la democracia de Guido Vildoso Calderón. Hay fechas en la historia del país que quedarán grabadas para siempre como momentos fundamentales por razones diversas. El 10 de octubre de 1982 corta a cuchillo la historia de Bolivia, no solamente porque termina un largo ciclo de etapa militar iniciado en 1964, sino porque abre la posibilidad de una democracia distinta, amplia y de mayor participación de la que había vivido el país en cualquier momento anterior desde 1825. Tras la caída del MNR en 1964, comienza el largo ciclo de gobiernos militares con un interregno de 3 años, entre 1966, en que Barrientos es elegido presidente constitucional, hasta 1969, con la breve presidencia de Luis Adolfo Siles Salinas. La caída en 1978 de Hugo Banzer Suárez hace suponer que comenzamos el proceso rápido de recuperación democrática. El breve gobierno de Juan Pereda Asbun es un último intento de mantener el viejo esquema. Con David Padilla en 1978 comienza ya a abrirse la democracia después de una larga presión popular. Pero Bolivia tendría todavía que esperar unos años. Entre 1978 y 1982 se lleva adelante una verdadera epopeya popular por recuperar realmente la democracia. En ese interín pasa el breve y sangriento gobierno de Alberto Natush Bush, solo 16 días. Recuperación democrática y nuevamente el golpe de Estado, el de Luis García Mesa. La renuncia de Luis García Mesa el 4 de agosto de 1981 ante la presión popular y los diferentes levantamientos militares que terminan con su gobierno dejaría todavía una secuela. A fin de no distorsionar este noble propósito de ordenamiento nacional que se ha propuesto las Fuerzas Armadas a través de la Junta de Comandantes. Una breve junta militar, 30 días. Celso Torrelio, Waldo Bernal y Óscar Pamo. Luego viene una decisión militar. En ese tiempo, todo se hacía en reuniones del alto mando o de diversas guarniciones que eran consultadas, como si el país fuera propiedad de los mandos militares. Se decide entonces llevar al gobierno a Celso Torrelio. El gobierno de Celso Torrelio se inicia el 4 de septiembre de 1981 en medio de una intensa y premonitoria nevada.
El régimen no es otra cosa que la continuación de la dictadura de García Meza, que pretende tener una cara más blanda. El país estaba pagando las consecuencias de grandes irresponsabilidades. Hugo Banzer no tomó las previsiones cuando comenzó una crisis con descenso de precios y obligación de cubrir la amplia deuda externa. A la vez, el sistema militar de dictadura estaba agotado, no solamente porque el pueblo quería libertades, sino porque se había degradado a un punto muy grave. La corrupción, el narcotráfico y la arbitrariedad eran los elementos comunes de un mecanismo de gobierno que tenía sus días contados. Un hombre de bajo perfil, que era jefe de Estado Mayor del Ejército. El máximo cargo que había ocupado en el ámbito público era ministro de Salud de Hugo Banzer Suárez. Fue a Vildoso a quien le tocó en suerte conducir finalmente el proceso de transición hacia el 10 de octubre de 1982. El gobierno de Vildoso no solamente que no llega a cumplir un año, sino que apenas supera los 2 meses. Los acontecimientos se van precipitando. El pueblo está impaciente y las presiones populares son ya insostenibles. Las Fuerzas Armadas han perdido poder, prestigio y capacidad de coerción. Vildoso se da cuenta de esa realidad y asume con pragmatismo el camino de conducción hacia la democracia. Bolivia había vivido antes de la dictadura de 1980 3 procesos electorales. En 1978, el gran fraude. Juan Pereda Asbun le roba la elección a Hernán Siles Suazo de la UDP. Ese resultado y ese fraude darían lugar al golpe de Estado que derrocó a Hugo Banzer Suárez. Un año después, en junio de 1979, se produce un nuevo proceso electoral. Esta vez, casi un empate. La UDP y el MNR a 1.500 votos de diferencia. Gana Hernán Siles Suazo, el segundo lugar para Víctor Paz y el tercero para Hugo Banzer. En esa oportunidad, la testarudez de los líderes políticos, Hernán Siles Suazo y Víctor Paz Estenssoro, y la decisión de purismo a ultranza de Marcelo Quiroga, que con sus 5 votos pudo haberle dado el triunfo a la UDP, llevan al empantanamiento, a la presidencia de Guevara y a la lógica de una crisis interminable. En 1980, una elección en la que esta vez la UDP gana con total claridad. Hernán Siles Suazo de la UDP obtiene el primer lugar y muy lejos Víctor Paz Estenssoro, que pagaba el precio de su sí y no al golpe de Natush. Pero después de ese proceso electoral, viene el golpe del 17 de julio. Este es el contexto indispensable para comprender cuáles fueron las propuestas y el desarrollo de estas en 1982. La opción del gobierno militar es una convocatoria a nuevas elecciones. Pero la crisis ya no se sostiene, ni la política ni la económica. Surge entonces una propuesta del vespertino Última Hora, dirigido entonces por Mariano Baptista, que se reconozca el triunfo de Siles Suazo de 1980 y que sea ese Congreso y ese presidente electo quienes se hagan cargo del gobierno. El péndulo político en Bolivia ha pasado de la derecha a la izquierda, y la mayor parte de los votantes bolivianos quieren una política izquierdista que recupere el viejo Estado poderoso. Pero obviamente entran a terciar los políticos. Las opiniones son diversas, y los intereses también. Sea la voluntad mayoritaria del pueblo de Bolivia la que instituya un gobierno democrático a partir del... El líder de la UDP, Hernán Siles Suazo, desde Lima, donde está exilado, dice que lo que hay que hacer es convocar a elecciones porque con un Congreso minoritario no podrá gobernar adecuadamente. Y está seguro de que el 38% obtenido en 1980 puede superarse largamente. Le ilusiona incluso la posibilidad de obtener la mayoría absoluta. No le falta razón. El país en ese momento estaba galvanizado a favor de la UDP. Paz Estenssoro, que ha obtenido el segundo lugar por el contrario, espera que Siles Suazo, literalmente, se cocine en su propia salsa. Quiere tenerlo como presidente, pero él controlando la mayoría en el Congreso opositor. El MIR está en un dilema. Por una parte es consciente de que la minoría parlamentaria será una desventaja en el gobierno,
pero por la otra, el MIR tiene miedo de que Siles Suazo eligiera otro candidato que no fuese Jaime Paz como compañero de fórmula en una eventual nueva elección. Por eso se inclina por la idea del reconocimiento del Congreso del 80. Pero no se puede desconocer el papel que jugó, como en 1979, la Central Obrera Boliviana, que convocó para el 17 de septiembre de ese año para una gran huelga general indefinida. El presidente Vildoso se da cuenta de que está acorralado. Ese mismo día 17 hace conocer un mensaje a la nación, en el que oficialmente establece que se reconocerá al Congreso de 1980 y al presidente electo ese año. Hernán Siles Suazo es, desde ese momento, el futuro presidente constitucional de Bolivia. El discurso de Siles Suazo hubiese sido una obra de oratoria en el momento crucial más emotivo del país. Mi homenaje a los trabajadores del campo, las minas y las ciudades, que con su esfuerzo, con su dignidad y con su trayectoria heroica impusieron el avance del pueblo hacia el poder que le corresponde por ser el pueblo donde radica la soberanía y es titular de todos los derechos que hacen destino. Y es este pueblo el que ha realizado la hazaña sin par de la transición pacífica de la dictadura hacia la democracia. Si no se le ocurre una idea que luego tendría que pagar muy caro. Un compromiso, el famoso compromiso de los 100 días y la solución de la crisis económica. Es posible que por el gran esfuerzo democrático y pacífico llevado a efecto entre los próximos 100 días, la situación económica empezará a ser aliviada. Vamos a construir una democracia que sea viable para que nunca más vuelvan los gobiernos de facto, para que nunca más la prepotencia de las armas sea fratricida. Durante más de un cuarto de siglo, los gobiernos democráticos, con defectos, con errores, pero también con aciertos y una línea de construcción de una nueva vocación para todo el país, llevaron adelante un proceso del que hoy somos herederos. Olvidar la historia sería algo inaceptable, tergiversarla o negarla aún peor. No hay ningún punto de referencia político que pueda olvidar este octubre de 1982. El legado que dejó Hernán Siles Suazo, el equipo político que lo acompañó, a pesar de los graves problemas económicos, es un legado indeleble. Se llama democracia. Democracia con mayúsculas.